Muy buenas tardes, pues aquí continuamos en esta transmisión del primer encuentro de tejedores. Recuerden, es un encuentro de todos los miembros que han ganado el Premio Nacional a Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Pues estamos a punto de entrar a la conferencia de prensa, así que los invitamos a que esperen un minuto ya para dar inicio. Estamos haciendo los últimos preparativos en este espacio desde Cuernavaca para que vayamos justo a escuchar pues qué es, después de los trabajos de las mesas que tuvieron los ganadores, pues qué resultó. Así que vamos a dejar los micrófonos a la mesa principal. Procedemos a dar lectura ya para las personas invitadas a la rueda de prensa de el comunicado final de este encuentro de las personas que han sido galardonadas con el premio don Sergio Méndez Arceo. Cuernavaca, Morelos, a 1 de julio de 2023. Quienes asistimos al primer encuentro de defensoras y defensores ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez y Arceo, Tejedores de Esperanza, manifestamos que la política económica continúa encaminada a mantener y reproducir la actual situación de violencia de los derechos humanos, porque en el fondo sigue sustentada en un proyecto capitalista neoliberal que concibe el desarrollo y el progreso desde un punto de vista únicamente económico. Es una política económica que continúa siendo excluyente de las grandes mayorías y depredador de la naturaleza a través del ecocidio y el extractivismo, dominado por actividades como la minería, la gentrificación y los monocultivos. La política económica se expresa en la imposición criminal y militarizada, utilizando al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, del proyecto integral Morelos, el proyecto interoceánico, el mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos que atentan contra los pueblos, naciones y tribus originarias y el territorio que históricamente han habitado y compartido con la naturaleza. Aunado a lo anterior, los programas sociales y la repartición de puestos gubernamentales no garantizan ni protegen los derechos humanos. Por el contrario, promueven la división, desarticulación y cooptación del movimiento popular, organizaciones, pueblos, naciones, tribus y comunidades en el campo y en la ciudad. Paralelamente, existe la intervención generalizada del crimen organizado en todo tipo de actividad económica, por medio del lavado de dinero, cobro de piso y como brazo armado de las empresas para la imposición de proyectos y megaproyectos en las comunidades, como está ampliamente documentado en el caso de empresas mineras en el territorio nacional, provocando, entre otras cosas, el desplazamiento forzado interno. La sociedad continúa sometida a un clima de violencia generalizada contra las mujeres, las infancias, los ancianos y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La más amarga expresión de esta situación continúa siendo el feminicidio y la violencia contra las niñas y los niños. Las propuestas de modificación de diferentes leyes no se sustentan y no expresan las diferentes luchas y demandas históricas
de la diversidad de pueblos, naciones, tribus y organizaciones que conforman el movimiento popular del campo y de la ciudad. Por tanto, no podemos avalar leyes que continúan beneficiando la aplicación de la política económica neoliberal. Ante este contexto, las personas, organizaciones y representantes de los pueblos, naciones y tribus originarias que asistimos a este encuentro, reiteramos la necesidad de seguir promoviendo y exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos. Hacemos un llamado a que más personas y comunidades se sumen con todas sus capacidades y vocación a la defensa del territorio, la vida y de la dignidad de todas las personas. En un ejercicio de reflexión, identificamos los siguientes desafíos. Comprender la complejidad del contexto actual, la dinámica de fuerzas y actores para lograr una sociedad justa. Trabajar en un tejido cada vez más roto, fragmentado y permeado por décadas de políticas clientelares. Vencer el miedo y empoderar a la sociedad para enfrentar las violencias que normalizamos cada vez más. Articular luchas de manera amplia, desde la base y de manera autogestiva, tejiendo unidad y vinculando profundamente a nuestros pueblos. Tener una mirada más interseccional que implique una descolonización de nuestras interacciones, análisis y acciones, contemplando el cambio intergeneracional, la perspectiva de género y la pluriculturalidad de nuestro país. Exigimos justicia para las hermanas y los hermanos que han sido asesinadas y asesinados por la búsqueda de nuestras hijas y nuestros hijos, por la defensa del agua, la tierra y el aire, el derecho de los pueblos originarios a la autonomía y la libre determinación. Nunca más un México sin derechos. Queremos, buscamos y exigimos un México donde quepan todos los derechos humanos. Nos pronunciamos por la no criminalización ni la judicialización de las personas defensoras de derechos humanos. Presentación con vida de todas las detenidas y detenidos, desaparecidos y desaparecidas. Libertad para todas las presas y los presos por motivos políticos. Verdad y justicia para los familiares y las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y prisión por motivos políticos y persecución. Por motivos políticos, exacto, y persecución es la palabra. En lo particular, este encuentro se pronuncia por cese a las agresiones a las comunidades zapatistas, justicia para Samir Flores Soberanes, justicia para Álvaro Arvizu Aguíñiga. Firmamos las asistentes y los asistentes al primer encuentro de defensoras y defensores ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo.
Pues si hay preguntas, todas las personas que están aquí conmigo pueden contestar muchas preguntas. Radio Común, extendiendo la resistencia, pues escuchamos el pronunciamiento de este primer encuentro. En este momento comienza la ronda de preguntas y respuestas. Ahí, perdón. Sí, tiene ya. Escuchemos con atención. Violentando los derechos de las personas que están defendiendo sus territorios. Pues porque es así, porque así es. Porque el crimen organizado sigue estando muy fuerte aquí, con todo y que se nos quiere decir que ya está, no es cierto. Sabemos que el crimen organizado está por todas partes, por supuesto. Simplemente en el estado de Chiapas, esto es una novedad, porque realmente Chiapas era un estado muy pacífico. Ahí el crimen organizado está haciendo de las suyas, en un lugar, porque yo estoy muy cercano a Chiapas, presido el Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, y esto ahí está una muestra clara hasta dónde sigue el crimen organizado actuando, y no es nada más allí, hay en el estado de Guerrero, Estado de México, yo conozco ese territorio porque yo fui obispo allí donde confluyen Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de México. Allí el crimen organizado sigue. Es más, a los comerciantes y comerciantes de víveres, comerciantes del sustento, los del crimen organizado les obligan a pagarles a ellos un precio y ellos tienen que subir para poder ganar. Así nada más así. Como defensores de derechos humanos, ustedes a nivel país, porque, ¿cómo el gobierno, cómo la sociedad puede terminar con esta inseguridad, con esta violencia? Pues todos tenemos que entrar a hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es convocando, no nada más denunciamos, estamos convocando y estamos aquí representantes de distintas regiones del país, porque somos quienes hemos sido galardonados con el premio a los derechos humanos Sergio Méndez Arceo. Entonces, estamos hablando y nos estamos llevando el compromiso también nosotros, porque venimos de varios estados de la República y aquí hemos estado hablando, intercambiando eso. Su solicitud para el presidente de la República para que cesen ya estas violaciones a los derechos humanos en todo el país y la violencia, muerte y desaparición de personas, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que puede haber aquí alguien que quiera también contestar, no voy a contestar yo todo, si hay alguien aquí que quiera. Sí, parte de la reflexión y lo que comentabas para que no quede como algo aislado, la presencia de los grupos de la delincuencia organizada no es algo independiente. Se ha demostrado por la documentación que todas las graves violaciones a los derechos humanos no es que lo hagan como particulares, hay una aquiescencia y una tolerancia del Estado mexicano para que esto se siga dando. Y la exigencia concreta pues es terminar con esta impunidad persistente, porque en la apariencia el gobierno actual dice que es diferente, pero lo que hemos discutido aquí es que, y el pronunciamiento lo dice, hay una continuidad que es una política de Estado, en criminalizar, perseguir y violentar los derechos humanos de todo el pueblo mexicano, y que nosotros como defensores de derechos humanos, que hemos tenido el honor de recibir el premio Don Sergio, pues tenemos ese compromiso de seguir luchando por la defensa de nuestros derechos humanos, pero también seguir alzando la voz y la exigencia a este gobierno, porque no es diferente, ¿no? En los hechos sigue esa impunidad, sigue esa aquiescencia de tolerar la presencia de grupos de la delincuencia organizada y grupos paramilitares, que es lo que se vive en las comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y en muchas partes del territorio mexicano, pero que no sé, en Chihuahua, pero que no se debe ver como algo aislado. Es decir, estos grupos actúan con la convivencia y con la tolerancia del Estado mexicano. ¿Alguien quería completar? Sí. Mi nombre es Estela Ángeles Mondragón, de Bogueraza AC, y venimos de Chihuahua, del estado de Chihuahua, de Baqueachi, municipio de Carichí. Nosotros lo que queremos decir es que mientras siga la impunidad en este país, no va a haber seguridad. La impunidad es garante de que va a seguir habiendo delitos, que mientras un delito no se castigue, se va a reproducir. Es un absurdo
que a cuántos años que tenemos de haber salido de la escuela y algo que nos enseñaron, delito que no se persigue, delito que se repite, eso se llama impunidad. Mientras sigamos queriendo dar abrazos y no balazos, yo no digo que hay que matar, no, pero sí hay que castigar, y castigar del tamaño como va el delito que se cometió. Guaruma, Tetarabá. Yo vengo de Chihuahua también, y desde los tiempos de la guerra del presidente Calderón, que en donde lo que más se atacó fue a los civiles, fue a los pequeños comerciantes, fue a las comunidades. Gran parte del estado de Chihuahua quedó en manos de crimen organizado, de sicarios. Es terrible cómo las personas han tenido que huir de sus comunidades, han tenido que dejar sus propiedades, y no hay ni un solo poder de gobierno que se enfrente realmente a estos grupos criminales que ahora también están invadiendo las ciudades. Las masacres están a la orden del día. Y decir qué estamos haciendo como sociedad, pues ya lo dijo el obispo. O sea, analizamos, trabajamos, denunciamos, convocamos y asumimos muchos riesgos. No nos toca a nosotras como sociedad combatir ¿con qué? Al crimen organizado, si tienen mejores armas que el ejército. Si cometen a diario equivocaciones y matan a personas de bien que no tienen nada que ver con ellos. Hay una guerra también al interior del crimen organizado por pelearse las plazas. Entonces, hace un año asesinaron a 2 jesuitas por ayudar a un herido y no ha habido justicia. Se llenó la Sierra Tarahumara de ejército, de guardias civiles, de policía estatal y no lograron absolutamente nada. Entonces, hacemos lo que como sociedad civil podemos hacer y esperamos que los medios de comunicación hagan lo suyo, porque no es posible seguir viviendo en una sociedad que cada día se destruye más, en donde no existe el Estado de Derecho para las víctimas, ni para los familiares de las víctimas que exigen justicia. Tú hiciste una pregunta muy concreta, que si nosotros le pedíamos al jefe del Ejecutivo que esto se arreglara. Esto es una estamos hablando del Estado mexicano que no está cumpliendo, y el jefe del Ejecutivo cuando empezó su mandato dijo que iba a acabar con la corrupción, y esto de todo lo que hemos hablado aquí, sigue la corrupción patente. ¿Y por qué? Porque hay impunidad, y no se están verdaderamente persiguiendo a los criminales, pero hay espacios en donde no hay Estado. Esto es muy grave. Hay espacios en donde la gente está padeciendo las consecuencias de esa impunidad en la que sigue actuando el crimen organizado, y la impunidad con la que los responsables del Estado mexicano, y empezando por el Ejecutivo, en orden a acabar con la corrupción. Él lo prometió, y en ese sentido le decimos que nosotros seguimos viendo los resultados de la corrupción, porque no harían lo que hacen. El crimen organizado está presente todavía por donde quiera, y si hacen esto es porque las autoridades lo están permitiendo, punto. Julián Cruz Alta, de Católicas por el Derecho a Decidir. Defender derechos humanos es un derecho humano. Pedimos al Estado no criminalizar, como dice el comunicado, a los defensores y defensoras. Desde la mañanera el Ejecutivo Federal nos expone y hacemos responsable al Estado de la vida de nuestras organizaciones, de nuestras personas, de nuestros familiares, porque no se puede, en un país con tanto poder presidencial, atacar. Parece que ser defensor en este país es ser delincuente.
toda la delincuencia se protege, se solapa y se lanza todo el Estado contra los defensores. Desde aquí, y lo dice el comunicado, pedimos no la criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos. Defender derechos humanos, hay una convención internacional, es un derecho humano. Radio Común Extendiendo la Resistencia, pues esta fue la conferencia de prensa y tras esta el pronunciamiento del primer encuentro de defensoras y defensores ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Todas ellas, todos ellos, tejedores de esperanza. La voz principal fue de Monseñor Raúl Vera en este evento que nos reúne desde la ciudad de Cuernavaca. Recuerde y cuéntele a todos, usted escucha la www.radiocomún.mx, extendiendo la resistencia.